Hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada por la palabra de hoy y estoy segura que tú también. Así que si tienes Biblia en tu casa, alista tu arma y vente conmigo que hoy vamos a escudriñarla y a leer un poquito de ella. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 1. Y te voy a poner un poquito en contexto de todo lo que está pasando. Hay muchas personas que me están preguntando, oye Clary, ¿y es cierto que Dios está enojado y por eso nos están pasando tantas cosas bien feas? Oye Clary, ¿es cierto que Dios se enoja con la humanidad y quiere perjudicarla? Si Dios es tan bueno, esa es la pregunta de toda la vida. Si Dios es tan bueno, ¿por qué está permitiendo esto? Y hoy juntos la vamos a responder. Y juntos vamos a llegar a una conclusión. Así que iglesia, prepárate, ve por las palomitas, ve por tu desayuno, por tu cafecito y juntos vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Dice en Romanos 8:1, fíjate. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate bien. ¿Había una paga por el pecado? Claro que sí. Cuando nosotros cometemos pecados, a nuestra cuenta se van cargando un montón de intereses, de cosas que pagar. Eso es muy cierto. Y lo vemos desde que vamos al súper a comprar algo y la cajera pasa, tin, 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 todos los productos y obviamente cada producto que pasa por la bandeja tiene un cargo. Entonces, en nuestra vida es absolutamente lo mismo. Cada error, cada pecado, cada cosa que no hacemos bien tiene una paga, tiene una consecuencia, tiene un cargo. Es como si nuestra vida fuera una bandeja y por ahí estuvieran pasando todos nuestros actos, ¿ok? Es cierto, por todo se paga en esta vida. Ya no, nada, últimamente las personas me preguntan y me dicen, oye Clary, es que ya nada es gratis, o sea, todo se cobra, ¿verdad? Ya nada más falta que paguemos por el aire. Pero fíjate bien, dice la Biblia que hubo alguien que pagó por nuestros pecados y esa persona fue Jesús. Él se entregó y dio su vida para pagar por todos nuestros pecados. Los que hicimos, los que vamos a hacer y los que haríamos, los que estamos haciendo quizá. Ahora, fíjate, cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Y como nueva criatura, todo se te fue quitado, todo tu pasado, todos tus pecados se fueron con Jesús en la cruz porque Él pagó por tus pecados, por todos. Entonces, Romanos nos habla de una libertad que como hijos de Dios tenemos. Y dice, no hay ninguna condenación para los que están ahora en Cristo, para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, fíjate bien, obras a lo mejor que no están bien, las vamos a hacer, pero ya no somos los mismos. Antes pecábamos porque no sabíamos lo que era a lo mejor el pecado, o a lo mejor sí sabíamos, pero no teníamos la fuerza ni la voluntad para dejar de hacerlo. Pero cuando tú conoces a Jesús, cuando Él entra en tu corazón, cuando tú le dices, ven a morar a mi vida, entonces Jesús entra y a partir de ahora dice, ya no vas a andar conforme a la carne. Si eres nueva persona, ya no vas a ser carnal, ahora vas a ser espiritual. Y cuando tú aceptas que el Espíritu de Dios está contigo, que la misma sangre de Jesús es la que ha lavado cada pecado, entonces ahora andas conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Y dice la palabra de Dios,
Ahora pues ninguna condenación hay gracias a Jesús, gracias a ese sacrificio que se acepta y por tanto ya no hay condenación. Entonces fíjate bien, todo lo que está pasando según la Biblia no es por condenación. ¿Sí me entiendes? Lo que estoy tratando de decirte, imagínate, no es por condenación. Y muchos podemos pensar y decir, híjole, es que las cosas están tan feas que claro que es una condena, es algo horrible, es algo feo. Pero hoy te vengo a decir que no es una condena según la Biblia. Porque para los que estamos en Cristo, esto no es condena. ¿Sabes qué es? Esto tiene un propósito divino de Dios. Y no te imaginas todo lo que Dios está a punto de hacer, pero no nos vamos a adelantar y vamos a seguir leyendo. En el versículo 2, Romanos 8, 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, fíjate, cuando alguien comete un error en su vida, se lo llevan a la cárcel. Tiene un juicio. Hay una persona que los está juzgando conforme a la ley. Fíjate bien. Si nosotros somos juzgados conforme a la ley sin Jesús, créeme que sí merecemos y mucha condena. Sí merecemos y mucha, como no tienes idea. Muchas cosas que pagar. Sí merecemos que alguien ponga un cargo en nuestra vida. Pero dice acá la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora tú vives una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa ley de Jesús, cuando tú llegas con el montón de cargos y no, pues hiciste esto, el otro, y luego te sale un cargo, otro cargo y miles de cargos. Cuando tú llegas a la ley de Jesús, ¿sabes qué dice la ley de Jesús? Mi sangre te lavó. Y todo esto se convierte en esto, mira, en blanco. ¿Sí me entiendes? Tu vida llega a Jesús con un montón de cargos y un montón de cosas que hicimos, que no hicimos y todavía lo que vamos a hacer se nos carga. Pero dice la Biblia que cuando llegas a Jesús, la ley de Jesús dice, todos tus pecados te son perdonados. No sé tú, pero yo estoy súper contenta y emocionada por esa noticia. ¿Te imaginas que llegues delante de un juez y que el juez te diga, ok, hiciste esto, lo aceptas, te arrepentiste, ya no tienes ningún cargo, alguien más va a encarcelarse por ti, alguien más ya pagó por ti, no sé, pero a mí esto me da wow, o sea, ¿te imaginas? Es como si fueras al Oxxo y compraras sin dinero, no, o sea, es increíble, y me encanta lo que dice la Biblia. En el versículo 3, vamos a leerlo juntos, iglesia, dice, porque lo que era imposible para la ley, escucha, esto a los seres humanos se nos hace imposible, porque lo que era imposible ante la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne en pecado, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Toma la pecado. Ahora ya ni, o sea, imagínate. Wow, o sea, léelo conmigo otra vez, por favor, porque esto se saborea. Iglesia, se disfruta esta palabra. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate bien. Leímos al principio que Dios no condena al mundo, condena al pecado en la carne. Fíjate bien, o sea, qué hermoso. ¿Sabes lo que nos está pasando? Lo que está pasando en el mundo entero no es una condenación al mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, créeme, no es una condenación al mundo. Yo lo veo como algo que Dios está haciendo con tanto propósito que tú no tienes ni idea de la gracia tan especial que hay después de esto. Y quiero contarte la historia de Jesús.
A lo mejor, iglesia, ya nos la sabemos, de verdad, a mí me encanta contarla, yo la repito un montón, pero vamos a ver todo lo que Jesús pasó. Fíjate bien, dice la Biblia que Jesús viene a la tierra, bueno, sufre persecución desde chiquito, pobrecito, pero no me quiero ir tan a los inicios, sino a lo último, lo que pasó a lo último. Jesús vino con un propósito y ese propósito debía de cumplirse, que era el morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Jesús pasa por un tiempo de un montón de angustia, de un montón de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. O sea, confiaba en Dios, claramente era su papá, es su papá, y oraba a él, confiaba en él, pero fue un momento de bastante, siento yo, de bastante preocupación. Entonces, según la historia de la Biblia, dice que él le dijo a su papá: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa porque no entiendo, o sea, siento venir todo lo que va a pasar, todo lo que va a continuar y tengo un montón de miedo. Y claramente lo iban a crucificar de la manera más cruel y más fea que tú te puedas imaginar. Pero sabes, todo esto tenía un propósito de Dios. Y aunque Jesús carnalmente, porque era carne, era el Hijo del Hombre, estaba viendo que todo a su alrededor se tornaba oscuro, decía: Dios, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? Y a lo mejor con todo lo que está pasando de estas enfermedades y a lo mejor tú te puedas preguntar, iglesia, ¿Dios está condenando al mundo? La respuesta es no. Es 100% no. Sabes, Dios tiene un propósito y aunque ahorita todo el mundo está viendo todo oscuro, muchos se están preguntando: Dios, ¿por qué nos abandonaste? Yo hoy te vengo a decir que no, que hay esperanza y hay propósito detrás de todo lo que está ocurriendo. Y fíjate bien, cuando Jesús es crucificado y pasan los 3 días y Él resucita, dice la Biblia, tú no te imaginas, que es resucitado en gloria, ¿sabes? Cuando las aguas están tranquilas, no muchas cosas pueden pasar. O sea, cuando algo está en un estanque, está en un stand-by, está en un modo zen, en un modo tranquilo, nada pasa. O sea, no hay nada interesante que podamos contar, que podamos decir, no hay nada. Entonces, fíjate bien, cuando un lago está tranquilo, no hay nada. Pero ¿qué pasa cuando se alborota el agua? Si estaba el agua tranquila, se veía hasta transparente, pero cuando se comienza a alborotar el agua, cuando se comienza a dispersar todo lo que había debajo y detrás, entonces comenzamos a ver cómo se revuelve el agua. Si alguien ha ido al río y ve esto, hasta se ve negro, la tierrita, las hojitas, todo sale. Y sabes, a veces Dios necesita revolver nuestra agua, porque muchos de nosotros estábamos en un tiempo de estancamiento, estábamos en un tiempo en donde no volteábamos a ver a Dios con tanto amor y con tanto fervor. Yo, por ejemplo, me da risa pensar en cuántas personas a las que habíamos invitado a la iglesia, regresando de esta cuarentena y de todo lo que está pasando, van a ir a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros íbamos ya con flojera a la iglesia? Íbamos ya como que arrastrando los pies, con sueño, con la lagaña acá.
No me imagino cuando termine todo esto y cuando nos permitan reunirnos. No me imagino cuántos hijos de Dios van a activar su fe, van a comenzar a tener más pasión y, como lo dice la palabra de Dios, van a resucitar como Jesús en gloria. Así que, iglesia, no tengas miedo, todo esto tiene un propósito y un propósito divino. Estoy segura, 100% segura, que después de esto viene un gran avivamiento. Iglesias llenas, personas que, Dios mío, van a ser como los peces. Hace unos días vi un video de, según era por Veracruz, en donde salían los peces solitos. ¿Te imaginas? Salían los peces solitos y estaban en la orilla del mar un montón de peces. Y yo creo que la iglesia va a ser así. Van a salir solitas las personas a buscarnos y a decir, necesito a Dios. Pero, iglesia, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y ser encontrados como obreros fieles, dispuestos para toda buena obra. Y yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesta y estás dispuesto a trabajar para Dios? ¿Estás dispuesta, estás dispuesto a creer conmigo en este tiempo, en esta cuarentena, a orar, a ayunar, a hacer lectura especial de la Biblia y a interceder por aquellos? ¿Estás dispuesto, iglesia? Porque dice la Biblia que cuando Jesús asciende con el Padre, Él se vuelve nuestro intercesor. Tenemos mucho trabajo, el trabajo no termina aquí, ¿verdad? En estos días Dios nos está permitiendo prepararnos. Dile al que está a tu lado, a la persona de tu familia que está a tu lado, prepárate, ¿ok? Porque si el avivamiento, si las personas te encuentran frío, Dios te va a decir, bueno, ¿qué hiciste en tu cuarentena? No, prepárate, iglesia, de verdad prepárate. Difunde las buenas nuevas a través de tus redes sociales, a través de internet, a través de lo que tú tengas a la mano. Difunde la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. O sea, difunde a Jesús, pues, con tus actos, con tu amor, con tu esfuerzo. Y prepárate de verdad. Prepárate, iglesia, obreros fieles, tenemos que ser encontrados, bueno, haciendo la obra de Dios. Y si puedes difundir el mensaje de que lo que está pasando no es condenación, sino es un propósito, y transmíteles fe a las personas que no tienen fe. Transmíteles fe a las personas que les hace falta ese empujoncito o ese reempujón de fe. Y yo, de verdad, mi corazón y mi oración hacia ustedes es que mantengan su fe, que su fe no falte, y que una vez que salgamos de esto, como dice la Biblia, confirmemos a nuestros hermanos, los ayudemos a salir adelante, ayudemos a las personas a encontrarse de verdad con Jesús. Y en este tiempo, y más en esta hora que estamos aquí en la casa todos reunidos, cada quien en sus hogares, yo creo en mi corazón que Dios quiere levantar un altar en sus hogares, que esta bonita costumbre de congregarnos en nuestras casas, de traer la presencia del Espíritu Santo a nuestro hogar, no se acabe. Que pueda seguir como una disciplina constante de como familia orar, interceder. Si hay peleas, si hay pleitos, si hay cualquier otra cosa, ¿no? Que a nuestra familia está como que siendo de tropiezo. Dice la Biblia que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad y se disipa todo lo que no viene de Él. Y yo creo, ¿no? Que tu familia va a empezar a unirse más. Y yo oro porque familias se levanten para unirse más. Porque de verdad, esa es una manera, yo siento, de honrar el sacrificio que no nos dio condenación. Esa es una manera de honrar el sacrificio de aquel que nos unió y nos amó primero. Si tú te sientes agradecido, ¿por qué no comenzamos hoy a disfrutar
a orar los unos por los otros, a orar por nuestra familia, a levantar un altar de adoración y de oración a Dios, y que suba como un incienso hasta el altar de Dios, como un olor fragante desde los hogares, hogares destruidos, a lo mejor hogares que habían estado en ruinas. Dios los va a levantar, iglesia. Tenemos fe en eso, en que como hijos de Dios ponemos el ejemplo. Y bueno, comparte las buenas nuevas y vamos a seguir orando. Vamos a seguir intercediendo por aquellos y vamos a seguir haciendo estas transmisiones que aunque se me hace un poco raro, un poco extraño, porque los extraño, la verdad, pero creo en el propósito de Dios. Y hoy te animo a creer en eso, hoy te animo a creer en que no hay ninguna condenación. Esto no es para condenarnos, esto es para ayudarnos. Y yo creo que muchos de ustedes saliendo de esta cuarentena van a entrar con todo, a abrir sus células, van a entrar con todo a desayunos de mujeres y a todos los planes que teníamos para nuestra hermosa iglesia. Ahora, te quiero leer por último, seguimos en Romanos 8, en el versículo 7. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Pensar carnalmente es pensar que hay condenación. Pensar de manera carnal es pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero pensar en el espíritu es pensar que hay propósito. Y es pensar en lo bueno, lo grande y lo majestuoso que Dios va a traer a nuestras vidas. No me imagino cuántas personas han comenzado su vida de oración, cuántas reconciliaciones. No me imagino cuántas personas comenzaron a leer su Biblia. Y wow, esto es propósito. Ahora fíjate bien. Dios nos manda un consejo para esta cuarentena, para estos días en nuestra casa. Y fíjate bien, en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La verdad es que muchos de nosotros dejamos de preocuparnos por la carne y en estos días comenzamos a preocuparnos por el espíritu. Sabes, te pongo mi ejemplo, yo dejé de preocuparme dejé de preocuparme más por cuánto había orado, pero comencé a preocuparme más por cuánto oro, por cuánto paso mi tiempo con Dios, por si es de calidad o no, que por cuánto me maquillo, que por cuánto me arreglo. Entonces, aunque arréglense por favor, en esta cuarentena no los quiero ver en pijama, arréglense. Pero esa no es nuestra principal preocupación, sino que nos levantamos y decimos, Dios te necesito, anhelo y necesito de tu presencia. Las cosas del Espíritu ahorita para nosotros están siendo las más principales. El orar, el ayunar. Veo a muchos de ustedes que nos hemos estado poniendo de acuerdo en el ayuno. Clary, necesitamos ayuno por nuestras familias, por las familias de los que no conocen y yo, por supuesto. Y veo a muchos que se han dejado de ocupar por cuánto dinero ganan, por cuánto dinero tienen, por cuánto no tienen. Y se han comenzado a preocupar de verdad por cosas del Espíritu, por cosas de Dios. Y si nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de lo que Dios nos ha mandado, de las cosas del Espíritu, dice la Biblia que Él nos da las cosas de la carne, Él las suple. Él es bueno, iglesia, y Él no se queda con nada. Él siempre necesita tener el control. Dios tiene el control de absolutamente todo, pero también nos dio la posibilidad de nosotros quitarle el control. Entonces creo que en estos días muchos de nosotros le dijimos, Dios, ten el control, agárralo tú y pues que se haga tu voluntad y que se haga como tú quieres. Iglesia, esfuércense, sean muy, muy valientes. Los amo como no tienen idea. Y terminando la transmisión,
terminando la transmisión en vivo, yo les pido que tengan un tiempo de oración y de comunión. Tómense de las manos ahí en su casa. Eso sí lo pueden hacer porque están con su familia en cuarentena. Y oren los unos por los otros, de verdad. Hagan actos de amor, actos de servicio, actos de, no sé, que les demuestren a los suyos cuánto los aman. Preocúpense por la gente que tienen al lado, de verdad. Y muéstrenles a Jesús. Muestren a Jesús en todo tiempo y en todo momento, porque en Él hay vida y no hay condenación. Voy a orar por ti. Ahí donde están, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre, te doy gracias por cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque en ti no hay condenación. Porque tú no has venido a condenar al mundo, tú has venido a salvarnos, a darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Hoy oro esto, Señor, para la iglesia CCLN, para cada persona que está viendo esta transmisión. Señor, yo declaro que tu perfecto amor echa fuera sus temores, Señor. Echa fuera todo temor. Yo declaro, Señor, que se cumple lo que está en Salmos 91, que ellos están bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, Padre, y que ni plaga, ningún virus, Señor, podrá tocar sus hogares. Y tampoco, Señor, ningún tipo de soberbia, ningún tipo de altivez, Padre. Une a sus familias. Une, Señor, los unos con los otros, Padre. Y yo te pido, Señor, que hay un ambiente de amor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo en cada hogar, Señor, llenando corazones, llenando vidas, Señor, y trayendo esa salvación, Padre. Esa alegría y esa libertad que tenemos en ti, Jesús, de vivir una vida sin condenación y sin ningún juicio. Gracias a tu ley, Jesús, a esa ley que nos dice, están salvados, son redimidos, son especiales. Y gracias, Jesús, de verdad, una vez más, gracias. Y te pedimos que cada uno de nosotros en nuestra casa podamos honrar todos los días ese sacrificio y podamos ser cada día más como tú y reflejarte. Te amamos y te damos gracias, y todos decimos, familia, amén. Muchas gracias por todo, los amo con todo mi corazón y les mando un saludo. Bye.